Hay muchas cosas sobre los youtubers que en su momento yo no entendía, pero ahora que yo estoy del otro lado, que ahora yo soy la que graba videos, que los edita y todo eso, empiezo a entender muchas cosas. Y es el hecho de que avisen que no van a subir video, que con menos de, no sé, 5,000 o 1,000 suscriptores, avisaban que no iban a poder subir video, porque yo pensaba, ¿quién se va a dar cuenta de eso? ¿Sabes? O sea, como para qué avisas si realmente no hay nadie que esté al pendiente de lo que estás haciendo. Yo pensaba que si subía una publicación diciendo, oigan, no va a haber video este último par de semanas porque me chingué el tobillo. Cosa cierta, porque sí me chingué el tobillo, por eso no ha habido video. Pero a la vez, de alguna extraña forma, considero que es una grosería el volver aquí como si nada. Me chingué el tobillo y he estado en cama como por 2 o 3 semanas aproximadamente. Estaba paseando a la Blackie y en eso se nos acerca otro perro, otro chihuahua que se nota que son ese tipo de perros a los que los dueños les permiten a esos perros estar todo el día afuera en la calle. Incluso si vas del otro lado de la banqueta, te pueden ladrar, te pueden corretear. Mira, iba a insultar al perro, sí, pero quien se debería de llevar los insultos son esos pinches dueños de porquería. Por ejemplo, aquí, bajando la calle por donde yo vivo, tengo otra vecina. Mira, me estoy aguantando el decir muchas palabras en este video. Lo mismo, tiene un chihuahua, de hecho es igualito a Blackie, es exactamente igual a la Blackie, que no importa si vas con perro o sin perro, el perro que tienen ahí sale de la casa disparado a ladrarte, a morderte los talones, a jalarte la bolsa que tengas en la mano. Juro que no quiero insultar al perro, quiero insultar a las pinches viejas que hacen este tipo de irresponsabilidades de dejar al perro que se vaya por donde quiera en la calle, ¿no? No solamente por riesgo a las personas que pasan y a otros perros, sino también por propia seguridad del perro, porque esa es otra. Se les han muerto como 1 o 2 chihuahuas antes de este, por lo mismo, porque lo dejaban salirse cuando él quisiera. Por ejemplo, bajo con Blackie la calle, y 2 casas antes de llegar a esta pinche casa, yo ya estoy sacando el spray, y apenas vi al perro, yo ya lo apunto. Yo me siento en esos momentos como Rick Grimes, como el de The Walking Dead con la pistola. Así me siento, porque apenas veo al perro asomar la puta cabeza. Puta madre, no, lo siento. Te juro que no quiero insultar al perro, pero es lo que me sale del alma. Saco el spray como si fuera una pistola y apenas veo al perro asomar la cabeza del barandal, yo ya estoy así apuntándolo. No disparo. El perro es inteligente, ese perro sí es inteligente. Puede venir de vecinas estúpidas y pendejas e irresponsables, pero el perro es lo suficientemente inteligente para saber lo que puede pasar si se le ocurre correr hacia mí y atacar a mi perrita. Es que es como de, ustedes no pueden educar a su perro. Bueno, yo lo voy a educar por ustedes a las malas. Y es un spray con pura agua, o sea, no tiene nada, es agua de la llave, así. En mis paseos, al menos como yo lo hago, Blackie se va por donde ella quiere. Entonces, en esta ocasión en concreto, decidimos entrar por esta calle, y en esta calle yo ya sabía que había un perro chihuahua, este tipo de perros chihuahua, al que los dueños les fascina tenerlo todo el día afuera en la calle, ladrándole a la gente y les vale madre. Uno como dueño, incluso cuando ya hace paseos muy constantemente, ya sabe qué calles sí, qué calles no y cosas así. Antes de entrar en esta calle me asomo por si está este perro y pues bueno, digo, mira, no está. Ándale, vamos a entrar. Y estamos así, ¿no? Normal. Total, se acerca este perro hecho madre con la Blackie, se agarran, entonces yo estoy intentando separarlos. Blackie la verdad es que ya está muy ancianita, o sea, ya es como que ella ya... ¿Sabes? O sea, ni ganas tiene como de defenderse o cosas así. Entonces, yo estoy separándolos, estoy intentando agarrar a la Blackie y hacer para allá al otro hijo de su pinche madre.
se me olvida que estoy sobre una banqueta y me resbalo y con eso se me chinga el tobillo. La peor sensación del mundo. Normalmente cuando me caigo en la calle me levanto lo más pronto posible por vergüenza. Pero es que en esa ocasión la caída fue tan jodida y me da vergüenza porque, como digo, fue desde la altura de una banqueta. Esa caída me dolió tanto que te juro que por más que yo quise poder levantarme, no podía. No podía ir. Ni modo, me resigné y me quedé acostada me quedé acostada en el suelo. Es que mira, no quiero echarle la culpa al perro. El perro no tiene la culpa de nada. Pero siento que esto se pudo haber evitado perfectamente si los estúpidos dueños metieran a su perro en casa. Mira, lo que agradezco es que el perro, el otro chihuahua, en cuanto me caí, como que entendió que se metió en un pedo y se largó. Pero yo me quedé acostada agradeciendo que por lo menos con mi caída la pelea cesó. No pasaron como ni 10 segundos y una camioneta se acercó a mí y pues la chava, ¿no? La que iba en la camioneta como copiloto me preguntó de que, oye, ¿estás bien? Y yo de, sí estoy bien. No, sí estoy bien. ¿Sabes? Como que intentando no hacerlo un gran escándalo, pero es que la verdad sí me estaba doliendo mucho. Y con mi mejor cara yo diciendo, no, sí, estoy muy bien, muchas gracias. Desde el suelo, güey. Desde el suelo. Desde el suelo, agarrándome el tobillo y mirando desde arriba hacia la morra que todavía seguía sentada en el asiento del copiloto. Si hay algo más doloroso que el dolor mismo de esa caída, es cuando atraes gente, güey. No hay nada más vergonzoso cuando tu caída es tan culera que atraes a la gente alrededor, que haces que la gente se detenga alrededor tuyo para verte. Por un lado sentí bonito porque, ay, mira, que es muy cierto eso de que los mexicanos somos muy cálidos y que nos gusta ayudar a otras personas. Y con esto yo lo confirmo. Sí, pero es que inevitablemente en el fondo es inevitable no sentir vergüenza. Peor tantito porque en donde me caí, en el punto en donde yo me caí, había una fiesta de cumpleaños enfrente. Güey, había una fiesta, güey, es que ellos vieron justo desde el momento en el que los chihuahuas empezaron a pelear hasta el momento en el que yo me resbalé. Ellos seguramente lo vieron todo en directo. Entonces, en cuanto la camioneta, que les digo que se detuvo al lado mío para preguntarme cómo estoy, los de la puta fiesta bajaron la música, ya no se escuchaba nada. Y yo como de chingada madre, güey. Preferiría 1000 veces que siguieran en su fiesta, que siguieran en su rollo y todo, y a mí me dejaran ahí, güey. Pero mira, como digo, es una sensación agridulce, porque por un lado, hasta se me vino a la mente la cancioncita esa de Bellas Artes de Juan Gabriel, ¿sabes? Porque, ay, qué bonito somos los mexicanos que ayudamos a otras personas, así, somos muy amables, somos muy cálidos entre nosotros o incluso con gente de otros países. Se sintió bonito que la gente, de cierta forma, por un lado, se sintió que la gente estuviera alrededor como de, oye, ¿en qué ayudo? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Pero por otro lado, a mí personalmente me dio un poquito de vergüenza el haber hecho yo ese espectáculo. Hubo un momento en el que no sabía qué chingados me estaba diciendo la chava de la camioneta, porque era como que de cierta forma dejaba que el dolor me nublara, pero alcanzaba a escuchar de fondo cómo habían personas que murmuraban como de, la conoce, usted la conoce. Y mientras pasaba todo esto, por mientras yo con la Blackie así de la correa bien agarrada, pero bien agarrada, aunque no era necesario. Blackie la verdad se portó como un pastor belga protegiéndome de las otras personas que me intentaban ayudar. Pero no, como que la Blackie hubo un momento en el que ella entendió que las personas querían ayudarme y ya ella como que dejó que, por ejemplo, un señor me levantara con cuidado. Afortunadamente cuando te esguinzas, los primeros minutos o al menos la primera media hora
puedes caminar tantito en lo que, como decimos aquí, en lo que está tibio el esguince. Me ofrecieron llevarme hasta mi casa, que era unas 2, 3 cuadras aproximadamente, pero yo es que no, es que como te digo, me da mucha vergüenza, estoy viviendo un momento de mucha vergüenza y luego encima que me ofrezcan llevarme a mi casa, no sé, no, como que no, no, es como que no, me da penita, no me gusta estar en esa situación vulnerable. Cojeaba un poquito, pero sí podía caminar y sí logré hacerla hasta mi casa. En ese momento te lo juro que empecé a valorar lo que es tener tobillos sanos. Pero bueno, mira, eso es una actualización sobre los problemas en los que me he metido este último par de semanas. Me chingué el tobillo como por el 27 de julio. Ahorita estamos como por el... Es que estoy de vacaciones, no sé ni en qué día estoy. Creo que estoy por el 15. Esa es la razón por la que no he estado por aquí. Y después de que pasó esto, como digo, con la vergüenza de que hice este espectáculo enfrente de una fiesta de cumpleaños, menos ganas me dan de pasear a mis perritas por ahí. Ya no las voy a pasear por ahí, o al menos no como por los siguientes 3, 4 meses aproximadamente. No sé, es que qué vergüenza, güey. Qué vergüenza. Y encima enfrente de una fiesta de cumpleaños, donde inmediatamente, en cuanto la camioneta se estacionó, le bajaron a la música. Bueno, no le bajaron, apagaron la música. Y no, y luego espérate, lo peor también fue cuando ya, y también lo peor fue cuando ya me pude levantar, ya me levanté, ya me estaba dirigiendo para mi casa. Oye, volteo y veo todas las cabezas del cumpleaños giradas hacia mí, mirando. Es que, imagínate la escena, por Dios, música apagada, mucha gente en la otra esquina, observándote, viendo las cabezas todas volteadas hacia ti, mirándote, mientras tú estás cojeando hacia tu casa. Luego de que vieron todo el espectáculo, porque estoy segura que al menos 1 o 2 personas debieron de haber visto el momento en el que yo estaba paseando a la Blackie y llegó el otro perro. Yo también le atribuyo un poco mi torpeza a que haya sucedido eso. Pero, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Es más, sí, ¿cómo lo ven ustedes? Siento yo que gran parte de la responsabilidad, gran parte de la culpa es por este tipo de dueños irresponsables que dejan a su perro afuera haciendo lo que se les da la gana. Y también otra parte de la culpa lo atribuyo a mi propia torpeza, porque, como digo, por estar separando a estos dos, se me olvida que yo estoy sobre una banqueta, no sé cómo, o sea, yo estoy más concentrada porque este pinche perro no le encaje los dientes en el cuello al Blackie. Porque como yo digo, ella está muy ancianita ya, ella ya como que ya ni ganas tiene de defenderse. En su tiempo ella sí se defendía, ella sí metía dientes y todo, pero ahora no, Blackie ahora a su edad, ella es más como que de huir, de hacerse a un lado, de hacerse para atrás. Esto no es como un video como de, ay, discúlpenme amigos por no haber podido estar aquí, es que todo este problema, No, yo vengo más aquí como para comentarles, ¿no? Como una junta acá entre amigos, como de, oye, güey, a que no sabes qué chingados me pasó. Mira, lo bueno, lo práctico de esto es que, mira, tengo andadera. Creo que julio y agosto es el mes de los fracturados, porque cuando agendé mi cita con la estilista, con mi estilista actual, que me gusta mucho cómo trabaja y creo que voy a seguir trabajando con ella. Bueno, voy a dejar que ella siga trabajando conmigo para que sea mi estilista. Cuando agendamos, al mero día en el que yo llego para la cita de la estética, llego con mi bota mi bota ortopédica. La bota ortopédica yo la uso nada más para cuando voy a salir, no la uso estando aquí en la casa. Entonces, llego al día de la cita con la bota ortopédica, repito, y le mando mensaje a la chica, ¿no? Como de, oye, ya estoy afuera. Y me dice la chava, oye, es que mi abuelita se cayó, se fracturó la cadera y no voy a poder, lo podemos dejar para mañana.
Y en ese momento yo sí me enojé, güey. Pero es que yo también pienso, güey, si le pasara algo a mis perritas, a mi hermano, a mi mejor amigo, no sé, creo que yo estaría más o menos igual. Lo último en lo que pensaría sería en mi trabajo. Son cosas que pasan, los accidentes pasan, yo lo sé. En esa situación yo estoy segura de que si a mí me hubiera pasado eso, en lo último en lo que yo pensaría sería en avisarle a mis clientes que, oye, pasó esto y tal, ¿no? Yo estaría más enfocada en que mi abuelita o que la persona a la que yo aprecio esté bien, que, ¿sabes? Atenderla. No, no lo voy a negar, sí me molestó un poquito, pero pues son cosas que pasan, son accidentes y cosas que pasan. Si puedo dar un consejo, es que si vas a concretar una cita, tanto para un servicio como con amigos, con una persona con la que te vas a ver o lo que sea, siempre manda mensaje de confirmación. Diría yo un par de horas antes, manda mensaje de confirmación de, oye, nada más para confirmar que nos vamos a ver el día de hoy, tal. Porque desde que agendamos la cita hasta el día de la cita, que fueron como, creo que fue una semana, no estoy segura, ahí no intercambiamos nada de mensajes. Acordamos la cita el 12 de agosto y el 12 de agosto le caí directo, no le mandé ningún mensaje antes. Entonces, sí, creo que también esto se pudo haber evitado si yo le hubiera mandado un mensaje un par de horas antes, diciéndole, oye, nada más para confirmar que se va a hacer el tinte, tal, a pesar de que yo soy la clienta, mandarle el mensaje, ¿no? Como de, oye, nada más para confirmar, ¿no? Sí se va a hacer, no se va a hacer, tal. Y ya ella me pudo haber dicho, ¿no? Como de, oye, mira, lo que pasa es que mi abuela es total. Ah, ok. Y ya lo dejamos para el siguiente día. Hasta ahorita eso es lo que ha estado pasando. Como digo, este no es un video como para esto no es un video para, ay, amigos, ¿qué creen? No pude subirles videos porque esto y aquello, tal. Nah, es más que nada como acá plática de compas, ¿no? Como de, oye, pues, pasó esto. Algunos seguramente dirán, Daniela, ¿te compraste los boletos para el concierto de The Warning, la película? Y yo de, sí, obviamente que sí me lo compré. Me acuerdo que en cuanto lo anunciaron, a los 13 minutos aproximadamente, yo ya estaba comprando los boletos. Entonces, sí, estoy esperando a el 23 de agosto para ver la película. Yo lo hice hasta el sábado porque yo pensaba que no me iban a dar las vacaciones el 21 o el 22. Entonces, sí, por eso lo programé el último día, pero voy a alcanzar. Hice la compra del boleto inmediatamente, de volada, no solamente porque me considero ya a estas alturas muy fan de The Warning, sino porque cuando esta Miley Cyrus sacó también su película, creo que su película de su concierto, un documental, no sé qué sea exactamente, cuando ella lo sacó, yo y una amiga estábamos muy pendientes de que tuviéramos boletos, pero pues al final no se nos hizo. Entonces, por ese trauma del concierto, de la película del concierto de Miley, me sucedió lo mismo con The Warning, de qué tal si ya para el momento en el que yo ya estoy accesando a la liga para comprar los boletos, ya se habrán agotado todos. Entonces, sí, lo hice súper rápido. Y de hecho, tengo una duda. Cuando son películas en el cine de conciertos, la gente normalmente se queda de pie, como si fuera un concierto, o se quedan sentadas. Pero mira, yo ni con mi esguince ni con nada me voy a quedar sentada, seguramente. Y bueno, quién sabe. Ay, tanto chingue y jode diciendo, por favor, regrésenme ese día, al día del concierto de The Warning. Y resulta que dentro de unas semanas sí voy a poder regresar ese día. Pero bueno, amigos, hasta aquí mi pequeño video, vamos a decirlo microblog, vamos a decirlo mini blog en lo que he estado metida estos últimos días. Por eso no he podido estar por aquí. Valoren mucho sus tobillos, saquen a pasear a sus perros, pero tengan cuidado también, por favor. Y pues bueno, nos vemos a la otra.